Conexión de vida, devocional de hoy. Un principio que bendice nuestra vida. Dispongamos nuestro corazón para la oración inicial. Padre, estoy en Cristo por tu gran amor y ya no hay condenación, sino que tengo una relación contigo de padre e hijo. Tú me amas, me corriges, me animas y me enseñas por tu Santo Espíritu a tener el carácter de Cristo. Y por eso estoy llamado a respetar a las autoridades que tú has designado, en amor, para nuestra protección. En el nombre de Jesús, amén. Ahora leamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La reflexión de hoy nos dice: un principio que nos bendice de manera abundante es el someterse a toda autoridad. Esto contrasta con el mundo actual, donde el ir en contra de la autoridad es una tendencia en aumento. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Segunda de Timoteo 3:2. Pero la palabra de Dios establece que es Dios el que instaura estas autoridades. En Daniel 2:21 leemos: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Y cómo disfrutamos de esta bendición? Todos estamos llamados a estar bajo una autoridad. En nuestras familias, Dios nos coloca bajo la autoridad de nuestros padres. Efesios 6:1. En nuestro matrimonio, las esposas al esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Pero claramente el esposo debe estar sujeto a Cristo. En cuanto a la iglesia, el Señor también nos instruye a someternos a las autoridades pastorales. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. El Señor Jesucristo mismo vino en su naturaleza de hombre sometido totalmente a la autoridad de su Padre, porque se identifica con el hombre para dar su vida en rescate por la humanidad. Así que se somete a sus padres terrenales y a su Padre celestial. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. El Señor Jesús no actuaba de manera independiente o haciendo las cosas por su propia cuenta, sino siguiendo las instrucciones de su Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Cristo mismo se sometió incluso a las autoridades terrenales, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Obedecer a las autoridades puestas por Dios es la manera más práctica y sencilla de hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué sucede si éstas fallan? Estamos llamados a orar por ellas, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2:2.
Es decir, que es ante Dios que deben responder. Mientras nosotros nos sometemos al Señor, Él no permitirá que la autoridad terrenal nos lleve a pecar contra Él mismo, que es la autoridad superior o la autoridad máxima de todas las autoridades. Visítanos en www.conexiondevida.org. Descarga nuestras aplicaciones móviles y síguenos en nuestras redes sociales.